Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos considerando el criterio de justicia, pero ahora el criterio de justicia que debe de tener la comunidad cristiana, la iglesia, porque en el pasado programa estuvimos hablando del criterio de justicia en un sentido amplio. ¿Cuál es el criterio de justicia que Dios espera de su iglesia? Bueno, dice aquí, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego entonces comienza a hablar de no matar. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, eso es criterio de justicia. En otras palabras, en el estándar divino no se puede tener un pensamiento homicida. Y la ira, la permanencia de la ira o el deseo de venganza personal es homicidio. Y el Señor dice que el solo hecho de tener un pensamiento homicida conduce a un individuo al juicio de Dios y al infierno eterno. Esta idea del infierno pues no es elegante hoy en día para muchos, pero está en la Biblia. Y pudiéramos durar un día, 2 días, una semana, quién sabe, años, hablando acerca del infierno y de por qué existe este lugar de tormento y por qué existe a razón de la justicia divina. Pero no es el tema del programa de hoy. Lo que sí es que el criterio de justicia se observa que el homicidio es un delito gravísimo, porque se peca contra Dios, es un pecado lesa a Dios. Bueno, todo pecado es lesa a Dios, pero este pecado en particular, el prójimo lleva la imagen de Dios. No debe de haber entonces ira, ¿verdad? Porque esto acarrea, digámoslo así, el juicio de Dios. Luego usted ya observó, ya leyó, ya vio, pues que se observa también o que se dice que el adulterio es algo que Dios censura y condena, pero la codicia en el corazón, ¿verdad? Esto trae males terribles. También dice el Señor que hay un juicio severo, hay un juicio perpetuo. Bien, nos puede parecer exagerado, nos puede parecer humanamente como que se le fue la mano a Dios en esto, pero nosotros no establecemos las normas las establece Dios. Dice Santiago que solo hay un juez, pero también dice que solo hay un legislador. En otras palabras, Él nos creó, Él nos hizo, Él puso las leyes y Él juzga en un sentido absoluto y definitivo. La comunidad cristiana debe tener su criterio de justicia para juzgar en asuntos, digamos, propiamente espirituales. Pero tristemente, la tendencia es a que el mundo se meta en la iglesia. Romanos capítulo 12 enseña que la iglesia y los cristianos en un sentido general no debemos conformarnos a este siglo, no debemos adaptarnos a este siglo, sino que debemos de transformar o renovar el entendimiento. Y también habla de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, como queriendo decir, esto es algo realmente que requiere un esfuerzo fuerte, un esfuerzo humano, es un sacrificio, es ofrendar el yo al Dios del cielo. La palabra de Dios es tan clara y objetiva. Hoy en día hay personas que dan un lugar de preponderancia a la casuística. Y obviamente la casuística es sumamente importante en el derecho. En el derecho se estudia la casuística. Pero la casuística no puede estar por encima de la teoría. No puede estar por encima de la teología. Alguien dijo que una experiencia no se doblega ante un argumento. Bueno, y eso es verdad en un sentido. Sin embargo, es la teoría, en este caso la doctrina, la que debe predominar. Y en el caso especial, la doctrina de Dios. Por eso Pablo insistía, bajo la inspiración del Espíritu Santo, insistía al joven pastor Timoteo, enseña. Y a esta enseñanza le daba un calificativo, enseña la sana doctrina. La sana doctrina es la que se apega a la verdad de Dios. Hoy en día encontramos en el campamento cristiano un énfasis más a la casuística que a la verdad de Dios. Y esta casuística, influenciada por libros de psicología y muy especialmente por la psicología de Freud. Los conceptos de Freud no fueron ni son conceptos nuevos. Simple y llanamente Freud tomó de tantos pensadores del mundo
y tomó de su propia concupiscencia y de su propia maldad. Y le dio una especie de calibre de ciencia. Le dio un estándar aparentemente de ciencia. Y en sus postulados, lógicamente, se ve sumamente brillante. Y hay personas que leen libros y no saben lo que están leyendo. Pero hay literatura llamada cristiana que están permeadas por el concepto de Freud, freudiano. Y hay personas que en sus juicios particulares, juzgan a la manera de Freud. Y dicen, ay, si usted entendiera, ay, si usted entendiera. Los mismos que condenan ciertos actos delictivos en el sentido de una persona, por ejemplo, disponer de su existencia, son los mismos, ¿verdad?, que condenan el aborto terapéutico. ¿Cómo se puede entender eso? Yo proyecto la culpa en un lado, soy freudiano, pero cuando se trata del aborto no soy freudiano. Cuando hablamos del aborto nos estamos refiriendo a decir que hay causas para que una mujer se practique el aborto. Por ejemplo, una violación, como dice el nuevo Código Penal, que se debe de observar. Ahí triunfó el mundo, el criterio de justicia del mundo. Ha habido un silencio de la comunidad cristiana, aunque han habido recursos objetando como no constitucional o inconstitucional los párrafos o artículos que hablan del aborto, y específicamente cuando se habla del aborto terapéutico y del aborto por violación o por incesto, etc. Es decir, que ahí no se admite proyección de culpa. No. Aborto es aborto. En otras palabras, es un delito, independientemente de... Pero cuando se va al otro plano, se crea, digámoslo así, una inconsistencia. No, mi amigo, no. El criterio de justicia que prevalece es de Dios, y Dios establece la responsabilidad humana. El auge de la psiquiatría, con su calificativo de ciencia, el auge de la psicología, con su calificativo también de ciencia, ambas cuestionables, y ambas cuestionables por aquellos que han estudiado a profundidad la psiquiatría, los mismos psiquiatras, incluyendo en décadas pasadas al presidente de la sociedad a nivel mundial de la psiquiatría, quien descalificó a la propia psiquiatría para tratar asuntos relacionados con la parte del alma o la parte espiritual, y llamó a pastores y líderes cristianos a desempeñar su rol ante el fracaso de la misma psiquiatría. Y hay documentales que muestran y registros que muestran cómo la humanidad se ha visto afectada por la influencia sigilosa y abierta de la psiquiatría y hoy en día también de la psicología. Y aquí estamos hablando básicamente de la intromisión de esta ciencia en asuntos que tienen que ver con Dios. No estamos hablando de asuntos educativos y de manejo de aulas y de cosas que tienen que ver con el sentido común y con la sabiduría que Dios le ha dado al hombre para investigar y descubrir, porque gloria de Dios, dice Proverbios 25, es encubrir un asunto, y honra del rey es escudriñarlo. En otras palabras, el hombre tiene que descubrir las cosas y analizar las conductas. Gracias a Dios por Pablo y gracias a Dios por otras personas que han hecho ejercicios maravillosos. A lo que nos estamos refiriendo es la psiquiatría y a la psicología, que como sistema justifican las inconductas humanas. Y debe usted saber que en el campo convencional de la justicia, esta se nutre, se apoya en la psiquiatría como ciencia. ¿Y cuántos delincuentes han sido justificados o sus culpas proyectadas por un dictamen de un psiquiatra, de un psicólogo, que el juez ha entendido como veraz, sin cuestionamiento? Se entiende que pues esta influencia freudiana esté en el mundo. Lo que no se entiende es que esta influencia freudiana esté en la comunidad de los santos. La comunidad de los santos, los creyentes, se dejan guiar por la verdad de Dios. Pero hay personas que confían más en hombres y no cuestionan a hombres, sino que abren el corazón a los hombres. Pablo dice, no, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y Lucas dijo,
Y los bereanos fueron más nobles que los tesalonicenses, porque escudriñaban para ver si lo que Pablo decía era en verdad palabra de Dios. Y Pablo no se molestó. Pablo no se molestó porque fuera sondeado, escudriñado, fuera ratificado él y fueran ratificadas sus enseñanzas. Y nadie se puede ofender por eso. Es decir, que cualquier expositor puede ser freudiano sin darse cuenta, de manera inconsciente. Y hay algunos que son instrumentos del mismo infierno que saben lo que están haciendo, pero lo están haciendo con sutileza. Y están llevando y conduciendo al pueblo de Dios a tener una mente freudiana de proyección de culpa. Y alguien dirá, ¿y cuál es la trascendencia de eso? ¿Por qué se alarma tanto usted? ¿Por qué usted se alarma tanto? ¿Por qué usted se exaspera tanto? ¿Por qué usted se indigna tanto? ¿Me permite explicarle? Porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando usted vindica al hombre, usted condena a Dios. Una de dos. O Dios es justo o el hombre es justo. O Dios es culpable y el hombre es inocente. No. Sea Dios veraz. Es la conclusión de la Biblia. Y todo hombre mentiroso. En otras palabras, nadie puede justificar al hombre. Pero hay personas que dicen, pero escúcheme usted, esa violación es el resultado de una crianza inadecuada. Él vio delitos, vio corrupción en su entorno. En otras palabras, lo justificamos a él por eso, ¿verdad? Otros dicen, no, es un asunto endógeno, es un asunto de adentro, es un asunto del cerebro, es un asunto de bipolaridad, es un asunto de esquizofrenia. Ajá, ¿qué hacemos? Lo declaramos inocente. Es un asunto de depresión. ¿Y qué hacemos? Lo declaramos inocente. ¿Cuál es el criterio de justicia que debe prevalecer? La Biblia no contempla nada de eso. La Biblia dice que el hombre es responsable. La medida es la de Dios. Si quiere que falle la justicia del hombre y que declare inocente al culpable, no importa. Además, la justicia aquí es muy breve. ¿Cuánto puede durar una persona que siendo culpable sea liberada? 5 años, 10 años, 15 años, se encontrarán ante el tribunal de Dios tarde o temprano. Por más que un predicador y un pastor declare inocente a un culpable, un día despertaremos y nos encontraremos cara a cara delante del tribunal de Dios y veremos quién es inocente y quién es culpable. Pero ay de aquellos predicadores y pastores que declaran inocente al que Dios ha declarado culpable. Mejor le fuera no haber nacido. No quisiera estar en el pellejo de nadie que esté declarando inocente al que Dios ha declarado culpable. De nadie que esté ofertando salvación que Dios no está ofertando. La salvación de Dios es para los que vienen a Cristo y viven en santidad y terminan de manera gloriosa. Y dirá alguien, pero usted se insiste en esto del final. ¿Es que esta es la esencia del Evangelio? ¿Qué es la esencia? Dígame usted, ¿qué otra cosa puedo predicar? Si la esencia del Evangelio es la vida eterna. Y la esencia del Evangelio es advertir para que nadie vaya a la condenación eterna. La esencia del Evangelio es que vivamos una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la esencia del Evangelio. Lo demás es entretenimiento, lo demás es adoración, bueno, que nos complace a nosotros y que hasta resulta terapéutica, pero lo verdadero no ha venido. Lo verdadero es Cristo cuando Él retorne. Lo verdadero es presentarnos delante del tribunal de Dios. Esta vida aquí es un interín. Esta vida aquí es un intervalo. Es como la neblina que está por un momento y luego desvanece. Es como la lágrima que cae por la mejilla. Así de breve es esta vida. En otras palabras, el que quiera tener éxito aquí, que lo tenga. Pero el éxito aquí no es el que vale. El éxito que vale es el que se tiene a razón de Dios. Serán llamados grandes los que plantean y los que presentan y los que pregonan el criterio de justicia de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, el punto es que el criterio de justicia de Freud, ¿verdad? Dirá, pero ¿y cómo Freud, psiquiatra, padre del psicoanálisis, puede influenciar en el sistema judicial o en el criterio de justicia judicial? Créalo que es así. Créalo que es así. Comenzando entonces con este punto,
¿verdad?, de la inocencia de Dios y de la culpabilidad humana. En el próximo segmento, entonces estaremos viendo el criterio de justicia sancionador de la iglesia. Pero ¿cómo la iglesia sanciona? ¿Verdad? Porque ya hablamos que en el criterio de justicia secular no hay la intención de dar ejemplos. En otras palabras, censuras o condenas o sanciones ejemplarizadoras. Condenas ejemplarizadoras. Disciplinas ejemplarizadoras. No. En el criterio de justicia lo que hay es una intención de rehabilitar. Pero ya observaremos en los escritos de Pablo, ¿verdad?, en los escritos de Pablo, cómo él sí establece por la luz del Espíritu Santo la necesidad de la sanción y hasta de que esto se pregone, es decir, de que esta sanción se pregone para que otros temas. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy.